Esta es la meditación que tenemos para este jueves de oración. Le doy gracias a Dios porque puedo estar aquí y puedo compartir con ustedes. Quería comentarles lo siguiente a manera de introducción, mis hermanos. Los cristianos podemos tener diferentes opiniones. Y quiero ser claro, no todas las ocasiones uno está bien y otro está mal. Pueden estar divididas las opiniones y no necesariamente que alguno de ellos esté equivocado. Puede haber ocasiones en que simplemente sean diferentes visiones, tal vez como Bernabé y Pablo, diferentes caminos, pero no necesariamente es que uno esté bien y otro está mal. Por eso tenemos que tener paz y no ser definitivos del todo, tratar de entender a las personas. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, le dice que hemos recibido por parte de Dios, nos dice que hemos recibido por parte de Dios un espíritu, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, no debemos de ser cobardes. Pero en Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué debemos de ser entonces? ¿Intrépidos o prudentes? Caleb es otro ejemplo. Él fue optimista. Y si el pueblo hubiera escuchado su consejo, hubieran entrado antes, 40 años antes, a la tierra prometida. Él quería conquistar la tierra prometida. Entonces, Caleb era una persona optimista. Y en Lucas 14:28 dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, primero no se siente y calcula los gastos para ver si puede acabarla? Entonces, ¿qué debemos de ser? ¿Optimistas o mesurados? ¿Ahorrativos o generosos? Proverbios 21:20 dice, tesoro y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y en el mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 22 y verso 9, dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. En Hechos 20:35 hacen un recuerdo de las palabras del Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? ¿El optimista o el prudente? ¿El arrojado o el mesurado? ¿El narrativo o el generoso? La respuesta es simple, depende de la situación. Y abundando más en el anuncio que hacía nuestro hermano Edgar Caballero con respecto al seminario, pues las reglas de hermenéutica nos ayudan para entender cuál es cada situación, para entender el contexto y ver por qué se dice de cada una de las cosas. Pero la verdad de todo es que estas cualidades de las que estamos hablando son cualidades que debe tener un cristiano. Un cristiano debe ser generoso, pero también debe ser prudente. Y normalmente las personas que son generosas no son tan prudentes. Y viceversa, las personas que son prudentes poco veces son generosas. Debemos trabajar, así dice la palabra de Dios. Podríamos decirlo. Y sin embargo algunos podrían decir, pues estás trabajando en este momento, no seas imprudente. Debemos de congregarnos. La palabra de Dios dice que debemos de congregarnos, que debemos de cantar salmos y cánticos. Tal vez otros podrían decir, seamos cautelosos y esperemos el tiempo adecuado, tal como lo dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro proceder? Es por eso que en la meditación de este día se enfoca en que tengamos paz. Ya hemos hablado de no juzgar en otras ocasiones. No lo debemos de hacer. Pero este no es el enfoque de este mensaje, sino más bien que tengamos paz. El texto para esta meditación ya se leyó.
está en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en los versos del 30 al 33. Y comienza diciendo: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Este nada más es el inicio. Y podemos seguir leyendo el texto, pero ya se leyó hace un momento. ¿Qué nos dice este pasaje de Juan capítulo 16, versos del 30 al 33? Pues nos dice que pasaremos momentos difíciles e inciertos, pero que debemos de tener confianza y paz, porque Jesús ya venció al mundo. Y mi proposición para este mensaje es corta. Creo yo que es simple de entender, pero al menos en mi caso, no es tan fácil de aplicarlo y vivirlo en la vida. La proposición es: confiemos en Dios y tengamos paz. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Creo que nos puede servir para reflexión. La pregunta es la siguiente: ¿a quién admiras más tú? ¿A una persona arrojada o a una persona prudente? Les diré que la respuesta es incierta, porque depende de la personalidad que podamos tener cada uno. Algunos nos podemos identificar más con las personas arrojadas y otros nos podemos identificar más con las personas prudentes. Lo que sí les puedo decir es que si conocemos el desenlace, entonces es diferente. Si el arrojado consiguió un buen resultado, entonces es digno de admiración. Y si no lo consiguió, diremos que debió ser prudente. Y viceversa, si el prudente se guardó de un mal, es admirado. Pero si al final perdió una gran oportunidad, también se dice que debió ser más arrojado. Ahora, después de esa pregunta y de esta reflexión, quiero que vayamos a nuestro primer pensamiento. Y es el siguiente: creer en la palabra, Eso es lo que dice el primer verso de nuestro texto. Dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ellos creyeron que había salido de Dios. Ahorita abundamos en ello. Pero, ¿qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia el creer a la palabra? Lo primero que puedo decir es que creer a la palabra nos da consuelo y esperanza. Jesucristo a los apóstoles les estaba hablando de los momentos que comenzarían a vivir dentro de unas horas. Ya se los estaba advirtiendo. Esto en el marco de la reunión de la Pascua y la Santa Cena que se celebró esa noche. Les habló de lo que iban a dejar, de lo que ya no iban a tener, de los momentos inciertos que iban a vivir, pero también les dijo que el Espíritu estaría con ellos. Les habló de su regreso y del amor que tenía por ellos, por lo que todo lo que estuviera pasando con ellos era necesario. Les dijo que Él los amaba y que el Padre los amaba. Estas fueron las palabras que Jesús tenía para sus discípulos. Y si ellos creyeron a Él y creyeron a sus palabras, creo que pueden o pudieron haber recibido consuelo y esperanza. Creyeron. Tal vez no todas las cosas que Jesús les decía lograban entenderlas con claridad, pero sabían que estas palabras venían de Dios y las creían y las aceptaban, porque las palabras que les decía implicaba que ellos pasarían momentos difíciles. Si yo les dijera que ustedes van a pasar momentos difíciles en sus vidas, ¿lo aceptarían? Si les dijera que las pruebas que Dios tiene para ustedes les harán mejores cristianos, pero que serán duras,
aún quisieran pasar por ellas? ¿Cuántos casos de cristianos conocemos que apenas rinden su vida al Señor y sus pruebas se multiplican? Y la adversidad está de continuo, con pensamientos por su cabeza diciendo, estaba mejor antes. Ahora que he rendido mi vida a Jesucristo, mira lo que me está aconteciendo. No son pocos que deciden hacer un cambio en su vida y en ese momento vienen pruebas y aflicción. Si les dijéramos que esto es necesario, que un mejor cristiano va a salir después de estas pruebas, ¿aún quisiéramos pasar por ellas? Ahora, veamos que ellos creyeron y entendieron que lo que les había de venir de Dios eran tiempos difíciles. Y en ese momento es difícil descifrar si ellos tenían paz y asimilaban completamente lo que iba a suceder o simplemente estaban resignados. Hay una diferencia entre tener paz y tener resignación. Dios nos pide que tengamos paz. Resignado es como que, en el contexto que yo les estoy hablando, es como decir, pues ya qué más hago, tengo que pasar por ahí. La diferencia con la paz es que uno puede afrontar esa situación con plena confianza de que Dios le hará una mejor persona. Dentro de las palabras que aquí vienen, hay una donde dice que el Padre les ama, que Jesucristo les ama y que el Padre les ama. Jesús les respondió, dice el verso 31, ¿ahora creéis? He aquí viene la hora y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que estamos viendo en el texto, pero poco antes, en el verso 27, les dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dentro de estas palabras se les dijo que el Padre los ama. Y esas palabras que podemos utilizar para con nosotros y recordar que aunque estemos en medio de las pruebas, Dios nos ama. Y aunque hayamos sido prudentes o arrojados, Dios nos ama. Y aunque la prueba se torne dura, el amor de Dios está ahí. No debemos de olvidar que Dios nos ama. Tengamos paz. Dios nos ama. Y si Dios nos ama, y si somos sus hijos, ¿estará Él haciendo algo en nosotros que no sea para bien? Puede ser dura la prueba, puede ser intensa, puede ser difícil, pero aún Dios nos ama y es para bien. Mi segundo pensamiento es las situaciones difíciles. Les tengo que decir algo. Yo en lo particular soy más partidario de la certidumbre que de la incertidumbre. Aunque la incertidumbre al final pueda traer mejores resultados. Prefiero que me digan que va a estar fea la situación a que me digan, pudiera estar fea, pero tal vez no. Por ejemplo, con respecto a la pandemia, yo en lo particular preferiría que me dijeran, la pandemia va a terminar en julio del 2021. ¿Tanto tiempo? Pues yo prefiero eso a que me digan, esta pandemia podría terminar en enero del 2021, pero podría durar más. Yo prefiero la certidumbre, aunque traiga un resultado, vamos a decir, negativo, o un panorama más difícil que el que pudiera traer la incertidumbre. Pero en ambos casos
tenemos que tener paz. Jesucristo les dijo a los discípulos: me dejaréis solos. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Los discípulos iban a ser esparcidos. Los discípulos, justo después del arresto del Señor Jesucristo, fueron esparcidos. Esto fue un par de horas después de que se los estaba diciendo. Los discípulos tuvieron miedo. Jesús dice: aunque me dejaren solo, no estaré solo, porque Dios está conmigo. Esta expresión también la podemos acuñar para nosotros, porque aunque estemos pasando por una crisis, Dios siempre está con nosotros. Esto nos debe dar consuelo y nos debe dar paz. Jesucristo lo dijo para sí mismo, pero para nosotros es la misma situación. Aunque creamos estar solos, Dios está con nosotros. Aunque estemos en soledad, Dios está con nosotros. Aunque creamos que estamos solos, nunca lo estamos. Dios está ahí. Dios está ahí para con nosotros. Y cuando nosotros tenemos conciencia de eso, de que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, la paz debería llegar a nuestras vidas. Y he aquí una enseñanza grande para el cristiano. En el cristiano no existe la soledad. Podemos sentirnos solos, podemos sentirnos abandonados, pero ese es un sentimiento erróneo, porque Dios siempre está con nosotros. ¿Qué implica esto? Pues implica que Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe cómo nos sentimos. Y si nos acercamos a Él, recibiremos consuelo. Él está con nosotros, solo que en ocasiones lo ignoramos. Esto también es de doble filo, porque si siempre está con nosotros, sea en situaciones difíciles donde no nos debemos de sentir abandonados, también está con nosotros cuando estamos en un mal camino. El cristiano nunca está en soledad. Otra cosa que les dice es que iban a recibir aflicción. Les dice: de este mundo recibiréis aflicción. ¿Cuánta? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan intensa? Eso no se dice, no lo dice el texto. Pero recibiremos aflicción, nos sentiremos tristes, afligidos, derrotados. O tal vez en este momento es así como nos sentimos. Jesús dice que así será. Del mundo recibiremos aflicción. Él nos lo advierte. Entonces, si el Señor Jesucristo, aunque no dice en qué cantidad, dice que del mundo recibiréis aflicción, ¿qué debe hacer el cristiano ante la aflicción? ¿Resignarse o tener paz? El cristiano debe tener paz. Y mi tercer pensamiento es la paz en Jesús. A pesar de la aflicción, tengamos paz. A pesar de cuál sea el momento que estamos viviendo, tengamos paz. A pesar de la cantidad de la aflicción que estemos viviendo o vayamos a vivir, tengamos paz. Si decidimos ser prudentes o decidimos ser arrojados, pero oramos a Dios y buscamos su voluntad, tengamos paz.
si mis hermanos piensan de una manera diferente a la mía, y esto no va en contra de la doctrina de la iglesia y de lo que se nos ha enseñado, entonces tengamos paz. Sea cual sea mi circunstancia, debemos tener paz. La paz en Jesús. ¿Y por qué? Porque Él ya venció. Del mundo recibiréis aflicción, pero Él ya venció al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y debemos de tener paz, porque Él venció al mundo. Recordemos que Jesucristo lo venció en la cruz, que la batalla ya está ganada, que nuestro destino eterno ya está seguro, que somos sus hijos, que las personas pueden lastimarnos física y emocionalmente, pero nuestro espíritu está guardado en Dios y ese no lo pueden tocar ni dañar, sea cual sea la aflicción que estemos viviendo, sea cual sea la prueba por la que estemos pasando. Debemos de tener paz. Nuestro espíritu está guardado en Él. Nuestra vida eterna está guardada en Él. Ahora, recordemos que el Señor Jesucristo, que Dios mismo, es un ser atemporal. Y Él ya venció al mundo. Él ya vio el final. Y en ese final, nosotros estamos con Él. Y sabe, hermano, ¿cómo estamos con Él? Estamos triunfadores, felices y adorándole. Tengamos presente que Él está con nosotros en todo tiempo, por lo cual nunca estamos en soledad. Recordemos que estamos con Jesucristo, con el que ya venció al mundo. Y recordemos que esa victoria nos pertenece también a nosotros, porque Él pagó por nosotros. Y esa victoria la vamos a disfrutar por la eternidad. Es por eso, hermanos, que debemos de tener paz. Porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya venció este mundo. Y aunque el mundo nos tenga aflicciones, el final feliz está asegurado para nosotros. Los que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, los que hemos creído a Él, ya tenemos un final feliz y asegurado y en paz. Hermanos, tengamos paz, busquemos su voluntad. Podemos tener nosotros diferentes personalidades, podemos tener diferentes visiones, pero si esta no contrapone a lo que dice la palabra de Dios, tengamos paz. Mi conclusión para este mensaje, mis hermanos, es: debemos de buscar una estrecha comunión con Dios. Y si lo que decimos está dentro del marco bíblico, entonces tengamos paz en nuestra vida. Si yo hubiera hecho las cosas diferentes, pero lo que hizo mi hermano no va en contra de la voluntad de Dios, entonces tengamos paz. Es decir, miren lo que hizo mi hermano. Yo no lo hubiera hecho así. Pero si lo que hizo mi hermano no va en contra de la voluntad de Dios, tengamos paz. Recordemos que de este mundo vamos a tener aflicción y momentos amargos, pero nuestro fin es con el Señor Jesucristo, aquel que venció al mundo y que tiene control de todas las cosas. Entonces, tengamos paz. Y mi invitación es que oremos a Dios y pidamos contentamiento en nuestra vida. Pidamos consuelo y pidamos que su paz inunde nuestras almas. Un cristiano con paz en su corazón será más efectivo en el servicio del Señor que aquel
que no la tiene. Dios los bendiga, mis hermanos. Busquen la voluntad del Señor y tengan paz en su vida, porque Él ya venció al mundo. Que Dios los bendiga.